Intensificación del principal rango de potencia. Bueno, esta mañana comenzó en Moscú con un ataque de drones ucranianos. Varios cientos de vehículos aéreos no tripulados atacaron Moscú y la región de Moscú, además de algunas otras regiones de Rusia, y en la propia Moscú fue atacada nuevamente la refinería de petróleo. En general, este es el tema principal. Hay daños terribles, no en todo, por supuesto, pero aún así, la refinería tiene grandes problemas y no podrán resolverse en el corto plazo. Veamos qué está pasando ahí. Entonces, esta mañana, drones ucranianos atacaron Moscú y la región de Moscú, y la refinería de petróleo en Kapotnia fue alcanzada. Eso es lo principal. Y hay muchos videos, a pesar de que está prohibido grabar y publicar todo esto, de todos modos la gente lo graba y lo publica. Aquí el humo cubre todo el horizonte, es decir, se puede decir que Moscú está envuelta en humo. Moscú, por supuesto, es enorme, así que creo que no se ve desde todos los distritos, pero aún así aquí hay un daño considerable, de verdad. Y este no es el único daño, varios drones impactaron en edificios residenciales después de que se activó la defensa antiaérea y por supuesto con ciertas consecuencias. Aquí, pero el daño principal es a la refinería de petróleo. Los restos del dron cayeron en el territorio del centro comercial Sadovod, uno de los edificios resultó dañado, es el centro más grande, pero también hay un incendio allí, y en total, según Sobyanin, el alcalde, las fuerzas de defensa aérea interceptaron 137 drones en las cercanías de la ciudad. Es decir, los ataques se intensifican y escalan constantemente. Además, los drones que están volando son vehículos no tripulados con inteligencia artificial, al menos según las declaraciones de las fuerzas ucranianas. Si eso es verdad o no, no lo podemos comprobar, pero eso es lo que dicen. En Chukovsky, en la región de Moscú, un dron cayó en un edificio de departamentos en la calle Gagarina. Daños. Se dañó la salida a la escalera de incendios y hay algunos otros daños más. En cuanto a otras fuentes y recursos, también nos muestran una imagen y cuentan que en la mañana del 18 de junio, drones dañaron la refinería de petróleo de Moscú. Y a pesar de que Moscú está ahora protegida con sistemas Pantsir, algunos drones logran penetrar. Honestamente no entiendo mucho de defensa antiaérea, pero seguramente es difícil derribar estos pequeños drones con sistemas grandes. Misiles, además, son caros, y seguramente las reservas no son inagotables. Escriban en los comentarios cuál es la mejor manera de derribar drones. O sea, cuáles son los medios ideales de defensa antiaérea. Y los Pantsir realmente pueden con eso, por ejemplo, con un ataque simultáneo de 200 drones a una ciudad específica. Luego, los habitantes de Moscú y la región de Moscú naturalmente están en shock, porque bueno, este tipo de ataque es el segundo y es aún más grande que el primero. Hay videos, no los muestro, donde la gente pregunta qué está pasando. Y a las 6 de la mañana todo esto fue atacado durante la noche. A las 6 de la mañana Sobyanin admitió que algunos de los drones lograron alcanzar su objetivo. Aquí también hay videos de estos daños, aquí tenemos una refinería de petróleo. O sea, el incendio se ve, desde mi punto de vista, como un observador no experto, pues simplemente monstruoso así. Puede ser, claro, como dicen, solo una picadura de mosquito, pero de todos modos todo esto se ve bastante aterrador. Con ese humo cubriendo el horizonte, con esas llamas, es algo realmente brutal. Luego lo que se dice aquí, el alcalde de Moscú ya ha informado varias veces sobre drones derribados. O sea, no es el primer ni el segundo intento. Primero anunció la destrucción de 15 drones, luego 6, 7 y así sucesivamente. O sea, vienen en oleadas. En cuanto a la propia refinería, tampoco fue la primera vez que fue atacada. Esta es la segunda vez, durante ataques a gran escala. Está ubicada a 15 kilómetros del Kremlin y es la refinería más grande de la capital rusa, que abastece alrededor del 40% del mercado de combustibles de Moscú y alrededor del 70% de las necesidades de Moscú y la región en gasolina. Y el 11 de junio también fue atacado el región de Krasnodar junto con la refinería de Afipsky. Ahí, después del impacto, se produjo un gran incendio. Y hoy también hubo varios ataques a refinerías de petróleo en otras regiones, simplemente en otras regiones. Eso también provocó daños en varios lugares. Aquí en Ucrania también afirman que pronto aumentarán los ataques contra Rusia, en particular contra Crimea. El ministro de Defensa Fyodorov afirma que Crimea pronto se convertirá realmente en una isla en lugar de una península, se refiere al actual bloqueo. Ya antes grabé un video, si no se me olvida, aquí estará el enlace al video, donde se habla de que, las rutas logísticas que van por tierra hacia la península, la península también está conectada por tierra, pero ya entendieron, desde el continente
La península está siendo bloqueada poco a poco, y algunas carreteras se han convertido, se podría decir, en caminos de la muerte, donde predominan los drones, donde cada vez hay más y más de ellos. Y atacan a un número cada vez mayor de camiones que transportan ciertas cargas, que transportan equipo militar, digamos, armamento militar y otras cosas. Por eso ahora Fiodorov continúa, digamos, con esta iniciativa y declara que Crimea poco a poco se está convirtiendo en una isla. En una nueva entrevista, Fiodorov contó que la dinámica de los combates está cambiando desde el aislamiento de la península hasta los nuevos ataques a la logística y artillería rusa. Él afirma que Crimea está siendo aislada por drones y nuevamente repite esa frase de que Crimea se está convirtiendo en una isla. También afirma que cuanto más fuerte golpea Ucrania la logística, menos asaltos realizan los rusos. El Ministerio, supongo que de Defensa de Ucrania, ha puesto en marcha la financiación directa para las unidades que utilizan activamente drones de largo alcance. Y esto se llama la iniciativa Cierre Logístico. Por separado también hay operaciones para destruir equipo ruso. Así, el año pasado, en solo 3 noches, los drones destruyeron casi 800 unidades de vehículos blindados rusos. Este año apostaron por la artillería. Dicen que en 2 noches se destruyen 250 sistemas de artillería rusos. Además de todo, ahora se están comprando más drones que en todo el año anterior, es decir, poco a poco aumenta el volumen de estas compras. Y la apuesta principal es por los drones de fibra óptica y de alcance medio. Se han comprado 300 más. Sobre los volúmenes, bueno, aquí pueden juzgar ustedes mismos. Solo de alcance medio y cópters se han comprado 150,000 drones. 150,000, bueno, si hacia Moscú volaron unos 300 drones, aquí se han comprado 150,000. Está claro que la mayoría de ellos se usan en el frente. Pero aún así, ahora se están enviando muchos a varias regiones de la Federación Rusa. La dinámica en el frente, dice Fiodorov, ha cambiado. En mayo, Ucrania desocupó 100 metros cuadrados más de los que Rusia logró ocupar. Bueno, en realidad eso es 10 por 10 kilómetros cuadrados, además hay dificultades allí, así que es una evaluación bastante relativa, pero de eso es de lo que están hablando. El ritmo de pérdida de territorio ha caído de 3 a 5 veces. También ha cambiado el costo, por así decirlo, del avance para el enemigo, dice el ministro de Defensa. Si en octubre del año pasado había 67 rusos muertos por cada kilómetro cuadrado, ahora son alrededor de 250. Y además sigue una parte de la estrategia que, según el ministro, es integral: cielo, tierra, economía. Y entonces pasa lo que pasa. Pero eso es lo que respecta al frente, lo que respecta a las acciones internas de Ucrania y externas en Rusia. Pero no se puede olvidar que también existen los socios de Ucrania. Aquí Monsieur Macron hizo algunas declaraciones con aire severo, con mirada de halcón, mirando a lo lejos. Y declaró, junto con Trump, por cierto, que hay que luchar por devolverle a Ucrania los territorios ocupados. Lo interesante es que también lo declaró Trump. No sé qué tan cierto sea esto, porque la fuente es ucraniana. Aquí se puede escribir cualquier cosa, pero aún así. Se aprobó la declaración final del G7, el grupo de los 7 cuyos líderes reconocieron la integridad territorial de Ucrania. Pero ellos reconocen la integridad, de hecho, en cada reunión. Pero cada vez que se reúnen, de inmediato empiezan a reconocer la integridad y a expresar una profunda preocupación. Bueno, yo también tengo otro canal. A quien ya le cansó la política, bienvenido al canal de divulgación científica que se llama Americanos en la Luna. Aquí hay videos de divulgación científica sobre hallazgos lunares, sobre el clima, sobre los cambios en la actividad solar e incluso sobre esos mismos viajeros interestelares. Y hay una ventaja, también luchamos contra la ignorancia. Ahí están esos destructores moleculares, ya sabes, todo eso de las salidas astrales y demás y muchas otras cosas. En fin, únanse, les va a interesar Ucrania. Eso es otro tema. Según Macron, el presidente Trump declaró claramente la necesidad de tomar una posición mucho más dura y que el territorio debe regresar a Ucrania. Y tiene razón, dice Macron. Según él, esa posición común significa un cambio real en comparación con lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses. Pero aquí hay que decir que, según fuentes extranjeras, tanto europeas como estadounidenses, se escribe que Europa recuperó el ánimo porque Trump apoyó. Pero todos conocemos a Trump, hoy dice una cosa, mañana dirá otra, así que yo no confiaría mucho en que él haya cambiado algo o alguna opinión allá. Pero de todos modos, lo que sí es cierto es que él declaró la necesidad de un alto al fuego. Y por cierto, hay un video donde le preguntaron, señor Trump, ¿va a seguir apoyando a Ucrania en el futuro?
Él solo sonrió y cambió el tema de conversación. Por eso yo no me haría muchas ilusiones al respecto. Lo siguiente de nuevo sobre Trump es más detallado acerca de lo que él piensa sobre el alto el fuego. Él hizo una declaración tras la cumbre del G7 sobre la guerra en Ucrania, las posibles negociaciones y la nueva presión sobre Moscú. En primer lugar, dijo que le va muy bien. Negociaciones tanto con Zelensky como con Putin. Habló de esto en la conferencia de prensa final. Declaró lo siguiente: creo que ambos quieren hacer algo. Simplemente no saben cómo hacerlo. Y aquí de nuevo una frase al estilo de Trump, como él lanza esas frases cortas y tajantes. Ellos pagarán por eso, lograremos la grandeza de América, etc. Bueno, aquí él dice, todos ellos saben perfectamente cómo lograr una tregua. Simplemente ni un lado ni el otro están dispuestos a hacer ningún tipo de compromiso. El propio Zelensky se niega a retirar las tropas de Donbass. Y como resultado así están las cosas. Además, Europa también está ayudando mucho, entre comillas, a lograr la paz. Así se firmó de nuevo, bueno, no un memorándum, sino una conclusión final donde hay 5 puntos que contradicen directamente la concepción de paz de la Federación Rusa. Esto se trata de fuerzas internacionales en Ucrania, observadores militares, hay que entender, de la OTAN, son reparaciones para Ucrania. Esto es la congelación del frente según la línea actual del frente, y así sucesivamente. Ahí hay muchas cosas que contradicen esa misma paz. Los periodistas le preguntaron a Trump si considera a Putin más responsable de la continuación de la guerra. Trump se negó a responder a eso. Él declaró que está tratando de lograr una solución y que una declaración así no facilita el asunto. Y aquí, por cierto, sí, aquí entra la parte diplomática en vigor. Porque cuando le preguntan algo a Zelensky o a esos líderes europeos, las declaraciones que hacen son tales que, en principio, no hay ni rastro de diplomacia. Más aún, esa misma Kaja Kallas que constantemente expresa su punto de vista personal confundiéndolo con el público. Luego los países europeos dicen, ¿pero qué estás diciendo? Al final, ese servicio diplomático de la Unión Europea que dirige esa misma Kaja Kallas, planean eliminarlo. Porque Kaja Kallas habla demasiado de cosas que no existen en realidad o de lo que ella quiere ver. Y luego los portavoces tienen que estar dando explicaciones. Y también hay una foto donde todos se están divirtiendo en ese jardín del Edén. La verdad no sé quién es el fotógrafo, pero deberían darle una medalla. Esto sí que está fuerte aquí. Sí, pero aquí ya nos están diciendo que Ucrania es Europa. Han comenzado las verdaderas negociaciones con la Unión Europea. En todas partes hay furor, alegría en las fuentes ucranianas. Pero aquí hay que decir que Polonia, por ejemplo, tardó 7 años en negociar su ingreso a la Unión Europea. 7 años le tomó a Polonia, que es mucho más fuerte, bueno, al menos ahora en términos económicos y militares. Y eso que era un clúster técnico. Y a Ucrania le asignaron 8 clústeres, eso es una locura. Y por supuesto, la discusión de cada uno de ellos tomará muchos años. Y también ahí hay otro país poderoso económica y militarmente. Por eso, bueno, dicen que aquí no empezamos desde cero. Es el vaivén, Taraz, el vaivén. Bueno, así es todo. El vaivén es cada vez más amplio. No les mostré, ¿verdad? Cada vez más y más amplio. Más amplio. Mientras más profundo en el bosque, más gruesos los partisanos, digamos. Y él declara que no hubo pausa en el proceso de europeización de Ucrania. Durante este tiempo, Ucrania pasó por un examen de su legislación, o más precisamente, una revisión detallada de la conformidad de las normas ucranianas con las reglas de la Unión Europea y recibió de la Comisión Europea una lista de los pasos necesarios a seguir. Esta conferencia, dice Kachka, nos lleva a la etapa práctica y final de las negociaciones sobre la adhesión a la Unión Europea. Él declaró todo esto y luego se alegró por el resultado. Sobre la corrupción, aquí hay una pregunta interesante. No es un secreto que en Ucrania la corrupción es tal que, bueno, no se puede describir ni con palabras ni con cuentos. Kachka declaró que podemos seguir los escándalos, podemos seguir los matices de cada caso penal en particular, pero lo que vemos ahora es un trabajo muy sistemático y operativo diario del sistema anticorrupción. Bueno, ahí están las villas, todo se está construyendo, todo está perfecto. Por eso no sé qué clase de trabajo diario hacen esos sistemas anticorrupción. El único trabajo sistemático que se ve es el manejo de los presupuestos, y no se puede decir que eso sea algo bueno. Él también afirma que en Ucrania está ocurriendo un cambio muy rápido y radical en la cultura política. El parlamento actual que aprueba la ley ahora está experimentando las consecuencias de estos cambios.
Y la realidad, la inversión es la mejor forma de luchar contra la corrupción en el futuro de Ucrania. Bueno, y el mismo Fyodorov, el ministro de Defensa del que hablé antes, declaró que si alguien, Dios no lo quiera, comete algún acto de corrupción será arrestado de inmediato y eso es todo. Bueno, aquí también es interesante, por supuesto, todas esas declaraciones, pero ¿qué tanto corresponden a la realidad? Ya veremos. Por ahora, en el proceso de investigaciones anticorrupción, hacen algo solo para aparentar y nada más. Pero también, mira, arrestaron a Yermak, lo soltaron. Arrestaron a otro más, lo soltaron. Se necesita una fianza de 130 millones de grivnas. Sí, ahora vamos a juntar de todos lados para la libertad de Yermak. Ahí lo tienen, por favor. Por eso aquí yo no tendría muchas esperanzas. Bueno, y lo último probablemente en nuestro video de hoy es el endurecimiento de las reglas de entrada, las reglas para los hombres en la Unión Europea, hombres de Ucrania. Naturalmente, no se trata simplemente de un hombre promedio en el vacío. Entonces, la Comisión Europea está preparando una propuesta para extender la protección temporal para los ucranianos en la Unión Europea, pero con posibles restricciones para los hombres en edad de reclutamiento. Se informa que la Comisión Europea propone extender la protección incluso después de 2027, pero el alcance del mecanismo se reduce para que, según se informa, no se vea socavada la capacidad de Ucrania para su propia autodefensa. Es decir, el recurso debe quedarse en el país. El recurso, según declaran todos estos diputados, tanto ucranianos como europeos, debe proteger a Europa de las amenazas por parte de la Federación Rusa, que aparentemente ni siquiera está amenazando a Europa. Pero este tipo de puercoespín de acero y las púas de acero en este caso se refieren a los hombres ucranianos. ¿Qué tan realista será todo esto? Aún no se sabe. Después de todo, existe la legislación europea que no permite hacer este tipo de cosas. Pero la ley ahora es como una vara flexible, como sabes, depende de cómo la uses. Por eso lo más probable es que logren lo que Zelensky les exige. Y Zelensky exige tanto a Alemania como a NECTES, en particular al partido Portagenos, a quien ya llaman el canciller de Ucrania y no de Alemania, y también a algunos otros países. Al principio Zelensky intentó simplemente negociar para que los hombres fueran devueltos a Ucrania, que los agarraran y los deportaran, y de hecho los deportaron. La legislación ucraniana, por así decirlo, nacional, intentaron cambiarla en esa dirección. Ucrania, en general, es democrática en sí misma, no se puede decir nada, no puede ser más democrática. Bueno, ¿y ahora qué? Vamos a ver a los líderes más poderosos. Aquí se han acumulado líderes poderosos, todos quieren hablar con nosotros, la televisión está lista, los líderes están listos, ¿y qué? Bueno, ¿quién será el primero en hablar? Zelensky invitará a todos ellos. Bueno, entonces, escuchemos a los payasos. Adelante, camaradas. Y ahora los líderes más poderosos del mundo vienen para contarnos algo. Hay un tipo aquí con ojos que se mueven de un lado a otro, no es la primera vez que sale al aire, y no puede simplemente mantener la mirada, no puede enfocar en un solo lugar. Todo el tiempo está así, de un lado a otro, de un lado a otro. Ahora él declara que la guerra terminará cuando cualquier persona, cada persona, se una a la lucha contra el enemigo externo. El tipo con la camisa hawaiana y la mirada inquieta no quiere unirse él mismo, pero en el estudio lo está contando. ¿Con quién? Todavía estamos trabajando con el recurso. Con el recurso humano. Así es, tú mismo eres un recurso con tu camisa hawaiana. La verdad, me molestan mucho con esas declaraciones sobre el recurso, creyéndose algo fuera de lo común y personas realmente importantes, pero parece que el periodista se quedó dormido. Como una jugada inteligente en la mesa, eso es lo suyo por ahora. El periodista realmente está dormido. Me pregunto, ¿alguien realmente supervisa lo que hacen los periodistas en este telemaratón? Primero el joven Lenin duerme, ahora este tipo duerme. Todos duermen, estos dicen que el dinero sigue llegando, todo está perfecto. Bueno, tienen un trabajo interesante ahí. Y en este momento, yo también estoy en el ejército. La sociedad, por alguna razón, decidió que esta guerra puede terminarse completamente sin la participación de cada persona. La guerra puede terminarse completamente sin la participación de cada persona. Ve al frente y demuestra que la guerra terminará. En cuanto ese hombre junto con el periodista lleguen al frente, creo que la guerra realmente terminará. Pero sentarse con una camisa colorida y decir cosas sobre morder el cuerpo del enemigo con los dientes, bueno, eso lo puede hacer cualquiera, desde el más joven hasta el más viejo. Pero eso no cambia la esencia. Puedes poner diferentes emojis en Facebook, caritas sonrientes con un pañuelo blanco, con algún tanque, pero eso tampoco se llama guerra, hombre. Eso es cuando vas al frente con un arma en las manos, eso sí se llama unirse al frente. Y hablar en vivo diciendo que vamos a pasar otros 10 años de guerra, eso no es lo mismo. Esa es una opinión astuta, porque así no va a ser.
O sea, hay que esperar un poco y ahí habrá pues un acuerdo, un plan de paz. Al mismo tiempo, él mismo está sentado detrás de algún tipo de biombo extraño, probablemente en una cocina, y detrás del biombo su esposa está preparando pelmeni con los que él va a pelear ahora. Y el poderoso luchador declara que hay que pelear ahora por los intereses de Monofrind. ¡Viva Sanich! Por otro lado, El trabajo se hará por mí. Lamentablemente, existe ese problema en la sociedad, en la comunidad, y es decir, de cómo luchamos, de cómo movilizamos nuestros recursos, dependerá el resultado. así que por ti están luchando ahora personas de verdad, los que realmente están en el frente. Por ti también están los recursos que solo se sientan y hablan. La gente está en el frente, muere, sufre heridas, recibe múltiples daños a su salud, y tú solo te sientas y hablas de que son recursos, llamando así a las personas, menospreciándolas. Sí, vamos a volver a llamar al periodista por lo que es. ¿Qué le vas a hacer? No me deja hablar tranquilo, solo duerme y duerme. Bueno, está bien, el soldado duerme, pero el servicio continúa. Bueno, así son nuestros combatientes. Me imagino cómo serían en el frente. Si no pueden aguantar en el estudio, ¿qué van a hacer allá? Entonces aquí tenemos a la valquiria voladora Beitzitza, de verdad. Ella cuenta cómo se sentó y voló. Ya hubo una así antes. Esta también vuela montada en un dron. Es decir, ¿saben? La canción de Borsov creo que era montado en una estrella. Y esta vuela en un dron. Stillery de Vashkina. La comandante dice, ve, intenta, vuela en el vampiro. Vuela en el vampiro. Upron en el vampiro. Oh, ¿vieron ese estilo vampírico? Ahora les muestro la manicura otra vez. ¿Qué les parece la hermosa manicura de esta valquiria? ¿En qué se puede volar? Lo más interesante es que la manicura es de camuflaje. Bueno, al parecer es para que el enemigo no note a Sinochka asomándose entre los arbustos con el control del dron. Esto se está convirtiendo en algo simplemente... La probé ese mismo día, ya me cambié a vampiro. Vampiro, amor a primera vista, lo usé, la usé. Cojaña, niñas, y bueno, también hay amor, pero cuando hablan de la primera vista, desde la primera mirada aún más, eso es amor a primera vista. Vamos a aprender ucraniano clásico si ya están hablando en el idioma de las armas. Amor a primera vista, no amor a primera vista en ruso. ¿Qué es eso siquiera? Así... De lado, se quedaron ahí, lo pensaron todo, obligaron a ponerse el delantal y luego ahí. Es la primera vez que me pasa. En la línea del frente. Bueno, entonces, ¿se imaginan a esa mujercita con el alisado de queratina? Esos cabellos tan lisos probablemente son por el alisado de queratina, que no es nada barato. Y bueno, para hacerlo se necesita más de 1 hora. ¿Dónde se lo hace? La verdad no lo sé. Y este milagro con manicura de hialurónico, o ¿cómo se llame? Geloró, bueno, está bien. Con los labios y todo lo demás. Y la empujan ¿al frente de qué? Del restaurante, bueno. Yo era ingeniera de generadores y luego nos lanzaron al relleno. Otra vez. ¿Y a hacer manicura? 5 метрів чи 10 він розоб'ється. Надо було максимально низько опуститися. І ми... Dios mío, este Sursik simplemente me agota cuando los escucho. ¿Dónde estudiaron todos ustedes? ¿Dónde aprendieron a hablar? Pero caray, o en un idioma o en otro. ¿Pero qué clase de vida es esta tan infernal? Simplemente, pero hay que cuidar el idioma, lo entiendo. Bueno, los militares hablan en el frente como quieren, naturalmente, aquí nadie va a corregirlos. Pero cuando aparecen esas cabezas parlantes que actúan como portavoces y expresan algunas ideas, pero enseñarles a hablar correctamente sería útil en la vida. Bueno, Antes yo me quedaba sentada unos 25 días más o menos, algo así. ¿Dónde? ¿Sentada en la peluquería? es un tipo de servicio, es como un frente, algún tipo de barbershop, donde todos ellos se sientan, y así te quedas ahí 25 días en la peluquería, luego en el salón de manicura, luego peleaste un poco por unos pastelitos, y ya, eres un veterano, recibes una pensión aumentada. Todavía no está muy claro qué pasará después. Bueno, eso es todo. Hasta luego a todos. Rusia está lista para una nueva movilización. ¿Cuáles son los riesgos de tal movilización para Putin? Bueno, ¿en qué confía él? ¿Cuál será el efecto? ¿Cuál será la capacidad de combate? En realidad, la capacidad de combate de este refuerzo. ¿Cómo percibirán los rusos esta nueva ola de movilización? Bueno, ¿cómo lo van a percibir los rusos? Bueno, en principio ya lo hemos visto. En el otoño de 2022, cuando hubo una movilización limitada, 1 millón de personas huyó de Rusia muy rápido. Sí, en eso, o sea, eso ya se vio. ¿No habrá protestas? ¿La gente huirá?